Rendón y Rondín, de Adela Zamudio. A la sombra del más coposo de los terebintos del Parque de Septiembre, arrellenado en un banco, con los pies colgantes, acariciaba el ensortijado pelaje de su perrillo, que de hocicos sobre sus rodillas dormitaba, entreabriendo de vez en cuando los ojos para mirarlo con cariñosa mansedumbre. Rendón y Rondín, los dos inseparables. Un condiscípulo que pasaba divisó al grupo y se encaminó hacia él, interpelando al chico bruscamente. —Che, Rendón, ¿qué haces aquí? Mauleando. ¿No piensas volver a la escuela, ah? No. ¿Y por qué? Estoy aburrido. El maestro me macanea. Sabrás que está furioso. Esta mañana me ha llamado. Oiga, Quiroga, ¿conoce la casa de Francisco Rendón? Sí, señor. Vaya usted y dígale a su padre. No tiene ni padre, dijo, solo tiene padrastro. Pues dígale al padrastro que venga, que necesito hablar con él. Te van a embromar, hermanito. Rendón se acogió de hombros. ¿Piensas entonces quedarte de burro blanco? Voy a pasar a la escuela Quiroga. Ajá, a tu abuela. Las fiscales se han hecho para los ricos. En primer lugar, allá van todos bien vestidos y luego, a cada rato, cuadernos, libretas, estuches y demás vainas. El diálogo fue interrumpido por una voz de niño que gritó desde lejos en tono de triunfo. ¡Pancho, al teatro! Partía de un grupo de granujas que seguían afanosos a varios caballeros en marcha hacia la esquina de la biblioteca pública. Rendón dejó el asiento de un salto, dio algunos pasos, miró con atención y al reconocer entre los caballeros al cómico que algunos meses antes le había llenado el bolsillo de propinas, no esperó más. Dejando a Quiroga con la palabra en la boca, echó a correr, seguido de su perro, hasta incorporarse al grupo en el momento en que éste pisaba la calle del teatro. En los primeros años de su vida, el perrillo de Pancho Rendón no llevó otro nombre que el que la plebe da en quichua y todos los de su raza, Pequeñuelo. Más tarde adquirió el título de Policarpio, debido a su habilidad en el oficio. En las noches, a la luz del foco de la calle, jugando a los rondines y ladrones, con su amo y otros chiquillos de la vecindad, hacía siempre el primer papel, con tal inteligencia que, poco a poco en el círculo de sus admiradores, llegó su fama al punto de que muchos niños mimados hubieran dado una fortuna por ser dueños de su rondín. Aquellos eran tiempos muy felices. Después vinieron los días turbios. La tosferina se llevó a la hermanita de Rendón. Rondín, que la adoraba, acompañó al pequeño ataúd sin apartarse de él hasta que le colocaron en el nicho. De regreso a la casa, se metió debajo de la cama en que la pequeñita había agonizado sin querer salir de allí en muchos días, durante los cuales se resistió a tomar alimento. Parecía que había resuelto morir. Pero aquello pasó, ninguna pena es eterna. La mamá de Rendón no se había casado aún en segundas nupcias. Alguien dio a la abuela un capital con el que fueron los tres a abrir una pulpería en un balneario próximo a la ciudad. Rendón, colaborado por sus nuevos camaradas, los muchachos de una escuela rural, fundó un gran circo. Trabajando en él, Rendón apreció poco a poco a dar saltos estupendos que llenaban de asombro al público. En pocos meses de campo se hizo acróbata famoso y cazador intrépido. Adquirió tal renombre que, cuando los dos inseparables se largaban de expedición hacia los arrabales más lejanos de la ciudad, allí donde nadie conocía a Rendón, todos grandes y chicos sonreían al pasar, el gracioso perrillo saludando por su nombre: Rondín, Rondín. La abuela ganó poco en la pulpería, lo comido por lo servido, como decía ella. Cuando volvieron a la ciudad, la hallaron transformada, muchas construcciones, el tráfico había aumentado considerablemente. Rondín no era uno de esos perros conservadores, intransigentes que se oponen a la marcha de la civilización y tratan de impedirla, de esos
que embisten a los autos y se arrojan ladrando desaforadamente hacia las tranvías, a veces hasta hacerse matar. Prudentemente colocado al lado de su amo, especiaba atento a la exhibición de los asombros artefactos modernos, contemplando de hito en hito con la serenidad del filósofo. Solo en presencia del primer aeroplano que visitó el país en el momento en que el aparato hacía el vuelo por la ciudad, su entusiasmo fue tal que rayó un escándalo, parecía loco, quería volar con el avión. El reloj de hospicio marcó la hora, las 5 y Pancho no aparece, dijo la abuela. Lo mandé a la 1 en punto a entregar unas camisas que estaban ya pagadas, y ni noticia. Sí, lo que usted debe hacer, señora Josefa, opinó Guadalupe la beata, que estaba presente, es entregarlo a su padrastro. Solo él lo ha de enderezar. Entrégalo a un vicioso para que le dé malos ejemplos y lo mate a palos, murmuró la anciana amostazada. Usted, las beatas están siempre listas para dar consejos. En cabeza ajena, si usted tuviera un sobrino, ya la viera a usted. Pero ¿no es peor que resulte un malvado? En todo caso, no ha de resultar tan malvado como su padrastro. El chico es malcriado y desobediente, pero tiene corazón. Qué bueno entregárselo para que lo pervierta. En este punto de la conversación se presentó el perrito afanoso y satisfecho, batiendo la cola como quien dice, ya estamos aquí. Pancho llegaba tras él, pero se detuvo en la puerta receloso. Canalla Badulaque, gritó la abuela, ¿en dónde has estado toda la tarde, Esto ya no se puede soportar. Se puso a buscar el chicote. Los ojos de Guadala brillaban de alegría. El chicote no aparecía y la señora se vio obligada a descargar 4 o 5 puñetazos sobre los lomos y la nuca del delincuente, que defendió su cara cruzando ambos brazos sobre la frente. Sufridos los golpes, Pancho se puso a gimotear solo por cumplir. Estaba curtido. Los castigos de la abuela no le hacían mella. Transcurrieron algunos momentos. Ahí tiene usted su plato, dijo la anciana. Póngase a comer antes de que se acabe de enfriar, sin dárselo todo al perro, como tiene de costumbre. ¿Cómo no, pues? Observó Guadalupe. Si dice que se va a la estación a acarrear las valijas de los pasajeros y con lo que le pagan se atraca las golosinas, mientras que usted le cree toda la vida muerto de hambre. Pancho colocó el plato en el suelo, se sentó a la japonesa y se puso a comer, dando a Rondín furtivamente los mejores bocados. Cuando acabó, puso el plato en su lugar, se acomodó sobre su baúl y dijo humildemente: ¿Sabes, abuelita, por qué me he tardado? ¿Entregó las camisas?, preguntó ésta. Sí, pero me hicieron esperar mucho porque estaban con visitas y después habían llegado unos cómicos. Yo y otros chicos entramos con ellos al circo, y al salir el conserje, que es una alhaja, nos ha entretenido contándonos una cosa que había sucedido ahora tiempos, cuando no había luz eléctrica, ni biógrafos, ni tonadilleras. ¿Sabes una cosa, abuelita? Dice que una vez en la última función de una temporada, cuando acabó y todos se fueron al amanecer, los vecinos oyeron unos gritos, caramba, que hacían retumbar la bóveda del teatro. Dice que parecían a veces chillidos de demonios y a veces de criaturas que pedían misericordia, y dice que, remedó Guadalupe. Pero doña Guadalupe, déjeme hablar, gritó el niño, y continuó. Dice que fueron a llamar al conserje y cuando abrió el teatro, entraron, se supo que era una gata, porque uno de los lampareros que subió al tejado por el gallinero vio una porción de crías que lloraban desparramadas buscando a su madre. La gata se callaba algunos momentos y luego volvía a gritar, que daba pena. No había cómo socorrerla porque estaba en la rotonda y el empresario de la cantina se había ido al campo de mañanita, llevándose la llave. El pobre animal siguió gritando muchos días hasta que al fin se calló y no se supo más. A la semana siguiente, cuando abrieron la cantina, dice que había un mal olor. Caramba, que no se podía soportar. Buscaron, sacaron todo para barrer y no había nada. Figúrate que después de un año
Llegaron otra vez unos cómicos y fueron a conocer el teatro. Entraron a la rotonda y uno de ellos, al alzar los ojos a la bóveda, ¿qué crees que vio? El esqueleto de la gata, prendido por el cuello a los grifos de la lámpara de colgar. Dice que al momento se dieron cuenta, claro que sí, de lo que había sucedido. La pobre que tenía tantos hijos que criar, desesperada de hambre, al ver desde la claraboya los restos de la cena sobre las mesas, midió la distancia, creyó llegar con vida y dio el salto mortal. Con todo el peso de su cuerpo se ensartó en el garfio y estuvo así pataleando noches y días hasta morir. Y las crías murieron también de hambre y de frío, concluyó la abuela consternada. Pero ¿cómo no han de suceder esas cosas?, observó Guadalupe. Si ese teatro ha sido hecho dentro de un templo, cabalmente lo que ahora sirve de cantina era el sagrario. Eso tienen las profanaciones, castigo de Dios. Pero doña Guadalupe, no sea usted pues bruta, exclamó el niño. ¿Cómo ha de castigar Dios a un pobre animal por lo que hizo en su tiempo el general Achá? Más bruto sois tú, dijo ella, que con ser escolino no sabes lo que dices. Este teatro no es obra del general Achá, que era de una familia muy religiosa, sino de no sé qué otro presidente. Pero sea de uno o de otro, replicó el niño, ¿por qué ha de pagar un pobre animal lo que otros hicieron? Ustedes, las beatas, son más herejes. Cállate, niño, no seas malcriado, gritó la anciana. Guadala dejó su asiento. Buenas tardes, doña Josefa. Algún día ha de ser su verdugo. Jesús, Jesús. Y salió echando cruces sobre el poncho como quien espanta al diablo. Cuando la policía, marchando apresurada a lo largo de la calle Bolívar, llegó a la cuadra designada por el denunciante, el escándalo no había cesado. Golpes bárbaros resonaban a distancia. A cada golpe, un alarido de la víctima, mezclado a los chillidos de la anciana y a las furiosas embestidas del perrillo. Luego del ruido entrecortado sollozante del niño, que ya no podía más, mucha gente se había amontonado a la puerta de la tenducha, pero nadie hacía nada, todos se limitaban a espiar. Antes de que el comisario en 2 números entrara en él, el malvado, jadeante autor de furor, látigo en mano, había logrado escabullirse por entre la multitud. No hallaron al entrar más personas que una anciana caída sobre un asiento, llorando a gritos, y un niño medio desmayado, abrazado a ella. Varias vecinas, mujeres del pueblo, se apersonaron a la agente de policía ofreciéndose como testigos. El inicuo atropello contra una señora hoy humilde, pero lo sabían muy conocida en otros tiempos, entre lo mejor gente, las había indignado. Todas conocían los antecedentes de aquel tunante. Lo que no comprendían era cómo había habido mujer que se decidiera a casarse con él. Pasados los informes y los comentarios, el comisario se marchó y tras él las vecinas, una por una, quedaron solos. La vieja costurera, que había luchado 30 años contra el infortunio, sabía bien que para el desvalido no hay justicia, que no debía esperar nada de nadie. Cansada de llorar, inclinó la cabeza sobre su nieto, que seguía abrazado a ella, y quedó muda. Guadalupe apareció, avanzó compungida y se sentó a su lado con mucha compostura. Luego, juzgándolos ya más tranquilos, tomó la palabra. Carlota acaba de saber lo que ha sucedido, dijo. Carlota era la madre del chico, hija de la señora. Por mi parte, digo que está mal hecho. ¿Quién ha de decir otra cosa? No debía cometer esa imprudencia. Carlota está muy apenada. Doña Josefa no estaba para discusiones, lo oía hablar como quien oye llorar. La beata, animada por su silencio, siguió delante hasta el resbalón. Ella comprende bien que usted no está ya en edad de sufrir incomodidades a cada rato. El chico necesita mucha vigilancia y ha resuelto recogerlo. ¿Cómo? ¿Qué dice usted?, exclamó la señora fuera de sí. ¿Recogerlo ella? No faltaba más. Al fin es su madre, observó Guadalupe concienzudamente. Madre, repitió la anciana, madre la que por no vivir sin marido le buscó a su hijo un verdugo y nos hundió a los tres. Esas no son madres, son
Conoció que iba a extralimitarse y atrapó al niño empujándolo hacia fuera de su regazo. Pancho, dijo, no estés así, todo ha pasado, anda a ver la calle, procura distraerte. El chico, dando traspiés, llegó hasta la puerta y se dejó caer en el umbral. ¿Sabe usted lo que hicieron el año pasado?, continuó la señora. Esa, que pretende recogerlo, le puso el pantalón más andrajoso y lo mandó de casa en casa con un papel en que se leía: una madre afligida pide limosna para enterrar a su hija muerta en el hospital. Le hacía perder la vergüenza para sostener los vicios del marido. No volverá a esa casa. No lo consentiré. Que me demanden. Lista estoy a cantarles las cartillas en el juzgado. La beata, al verla tan enojada, guardó sus sanos consejos para mejor ocasión y se marchó. Acurrucado en el ángulo derecho de la puerta, pálido y desfallecido, reflexionaba tristemente. Me ha pegado porque no voy a la escuela y pasó el día vagando en las calles. Seguro que Quiroga dio el mensaje del maestro canalla, pero cuando yo lo agarre, y esa beata chismosa que solo a eso viene. ¿Para qué le recibe la abuela? No aprendo nada, pero ¿qué voy a hacer si estoy casi siempre descalzo y no tengo uniforme ni cuadernos, ni un lápiz, ni un pliego de papel? El maestro me bota de la escuela, me ordena que no vuelva no siendo con una persona que responda por mí. ¿Cómo le he de avisar eso a la abuela? Cuando veo que su costura alcanza apenas para que comamos. Ella quiere que no falte a clases, me bota de aquí, el maestro me bota de allá. Claro que me voy al río, o a la estación, o a cualquier parte a pasar el tiempo hasta que sea hora de volver a casa, y que ella crea que vengo de la escuela. Ha dicho mi padrastro que soy un animal. Hay otros burros, burrísimos, que tanto estudiar aprenden un poco y sacan buenas calificaciones, pero tienen quien los vista, quien les dé todo lo que necesitan. ¿Cómo me han de gustar las escuelas si los chicos al ver mi traza me desprecian, me ponen apodos, me persiguen con sus burlas? Todo les aguanto, todo menos esa tonada que se les ha metido en la cabeza. Rendón y rondín, rendón y rondín, qué brutos son y qué cargosos, todo por envidia. A fe que si tuvieran un perro como el mío. Era domingo, pasaron varios ciclistas, uno tras otro, de regreso del Prado. Qué feliz el que pueda comprar una bicicleta, pensó Pancho. A poco, en dirección opuesta, apareció un señor con un niño y tras ellos varios chiquillos endomingados charlando alegremente. Qué feliz el que tiene un padre que lo lleve primero a la matiné y luego a la pastelería. Y felices los que van a pasear con licencia y vuelven a sus casas con sus amigos. Un profundo suspiro se escapó de su pecho. Yo no tengo un amigo, pensó. En ese instante sintió en la mano el roce de una cosa blanca y tibia. Se volvió, era Rondín, que al sentirlo acongojado, lo consolaba con su caricia. Mi Rondín, murmuró, mi perro querido. Cogió al animal y lo estrechó contra su pecho. Soy un ingrato, me olvidaba de ti. Tengo un amigo, mi único amigo. No hay otro mejor que tú. Casi te has hecho matar por defenderme. Anochecía. La anciana, venciendo su postración, había encendido el brasero, colocado en el pasaje, llamó al niño, encendieron la esperma, cerraron la puerta y cenaron. Pancho, como de costumbre, hizo cama en el suelo al pie de su catre, y la abuela lo llamó a rezar. Entonces el pequeño proletario, consternado, se echó en sus brazos y ella, con la voz compuesta, exclamó exaltada: Por Dios, no seas preguntón, déjame dormir en paz. No tengo ganas de rezar, abuelito. Y añadió sollozando: quiero saber primero por qué soy tan desgraciado, por qué ha muerto mi padre y por qué se ha casado mi madre con ese hombre que me aborrece, por qué otros tienen todo y yo no tengo nada, por qué hay señoras ociosas que van a la iglesia bien vestida y tú trabajas todo el día y no tienes un manto decente, por qué esta desigualdad hasta entre los animales, por qué el gato de la pulpera de enfrente ya no puede moverse de puro gordo.
¿Y por qué esta pobre gata que tenía tantos hijos, clavada en un garfio, padeció días y noches sin poder dormir? ¿Por qué ese pobre burro de la tropa de los cerveceros lleva la carga todos los días, del cerro a la ciudad, con un pie dislocado, y lo obligan a caminar a latigazos sin que nadie lo compadezca? A medida que hablaba, se exaltaba más y lloraba con amargura inconsolable. No pienses más en esas cosas, dijo ella. Serénate. Dime, abuelita, ¿es verdad que en Cinti o yo no sé dónde, para hacer las botijas del vino les cortan a los cabritos el cuerno alrededor de las patas? Después de colgarlos, les arrancan en vivos el pellejo por la fuerza, haciéndoles hablar en latín. ¿Por qué es tan bruto el maestro que ha contado eso sonriendo en vez de horrorizarse? ¿Por qué permite Dios esas cosas, por más que no somos todos buenos y todos felices? Así quiso Dios que fuéramos, hijo, y si hubiéramos sido, pero ya te he contado que Adán y Eva pecaron y lo echaron a perder todo. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con Adán y Eva? Yo no sé, hijo, no sé. Eres muy ladino, no preguntes más, resígnate. Bueno, abuelita, está bien, todos sufrimos por Adán y Eva que pecaron, pero respóndeme, ¿y los animales? ¿Por qué sufren?